Bueno, vamos a comenzar por mientras. Eh, bueno, hola a todos y todas. Bienvenidos a la última charla Focus del semestre llamada Caras Vemos, Infecciones No Sabemos. Mi nombre es Ignacio Rojas y junto con Rocío Soto e Isidora Brito vamos a ser los presentadores de hoy, en representación de la cuadrilla 2. Bueno, antes de partir, primero que todo agradecer al doctor Werner Jensen, que nos acompaña este sábado por la tarde. También a la cuadrilla 2 por su trabajo haciendo esta charla y por supuesto al equipo Focus por todo su apoyo durante todo el año. Bueno, respecto a la presentación, unas cuantas palabras, va a ser aproximadamente entre 10 y 15 minutos, en que vamos a tocar temas relevantes, por ejemplo, cómo detectar una ITS y también cómo prevenirla. Y cualquier duda que vayan teniendo en la presentación, la van escribiendo por el chat, puede ser directamente al anfitrión, como ustedes se sientan cómodos, y estas serán respondidas al final de la charla por el doctor. Bueno, y sin más preámbulo, comencemos. Bueno, primero que todo, ¿qué son las ITS? Las ITS son un grupo de infecciones donde su principal vía de transmisión es la sexual. Sin embargo, no es la única. Por ejemplo, existen otras maneras de transmisión. Una de ellas son los fluidos y secreciones, la cual ocurre durante las relaciones sexuales sin protección, ya sean vaginales, anales u orales, o si se comparten juguetes sexuales. También puede ocurrir por lesiones, verrugas o heridas, las cuales se transmiten por roce o contacto directo con las lesiones. Además, también se pueden transmitir por algunas ITS, se pueden transmitir por sangre o de la madre al feto durante la gestación o el parto. Entonces, a grandes rasgos, existen tres vías de transmisión: la vía sexual, la vía sanguínea y la vía vertical, que es de la madre al feto. Bueno, y ahora concentrándonos más en Chile, nos quisimos enfocar en estas ITS prevalentes en Chile, que son el condiloma acuminado, causado por el virus papiloma humano, o VPH, la sífilis, la gonorrea y el herpes. Y a continuación vamos a profundizar sobre cada una de ellas. Sin embargo, antes queríamos mencionar que en la presentación pusimos algunas fotos explícitas de estas lesiones en áreas genitales, porque creemos que es muy importante aprender a detectarlas, tanto en uno mismo como en la pareja sexual. Sin embargo, también entendemos que para algunas personas estas imágenes pueden ser un poco perturbadoras, entonces vamos a avisar previamente cuando mostremos esta imagen. Bueno, y ahora comenzando con el condiloma acuminado, que es provocado por un virus. Estas son lesiones únicas o múltiples que comienzan como pápulas rosadas o rojas, del tamaño de la cabeza de un alfiler, que crecen con aspecto de coliflor. Pueden o no producir picazón en los genitales, vulva, ano o boca. Y se transmite por contacto directo con verrugas. Bueno, ahora mostraremos una foto de este condiloma acuminado, en que se puede ver lo que dije anteriormente. Esta lesión es levantada, de aspecto rojizo, de un tamaño parecido a la cabeza de un alfiler, y con un aspecto de coliflor. Bueno, ahora continuando con la sífilis, que esta es provocada por una bacteria. En esta se observa un chancro o llaga única, pequeña e indolora. Se puede observar en el área genital, en los labios, la boca o el ano. Y también puede estar acompañada de ganglios inflamados, pero que estos generalmente son indoloros. Y se contrae por contacto sexual con una persona que tiene sífilis. Ahora también mostraremos otras fotos sobre esta enfermedad. Por ejemplo, en la imagen izquierda se puede ver esta lesión en el área genital femenina. En la imagen central y derecha se puede ver este chancro o llaga sifilítica en el pene. A continuación vamos a hablar respecto a algunos mitos que suelen escucharse respecto a las ITS. El primer mito del que vamos a hablar es: no se pueden tener varias ITS a la vez. Ya, esto es falso. Puedes llegar a tener dos ITS al mismo tiempo, ya que al tener la primera infección, tu sistema inmune puede debilitar. O sea, tu cuerpo va a bajar la guardia ante la aparición de una nueva infección y esto puede generar que tengas las dos ITS. Además, hay enfermedades como la gonorrea y la clamidia
que pueden manifestarse juntas. Entonces, si tienes una ITS, es ideal que te hagas pruebas para saber si tienes otra más. El segundo mito del que vamos a hablar es respecto a todas las ITS se curan. Ya. Las ITS pueden tener un origen que sea viral, que sea por una bacteria, que sea por un hongo o por un parásito, y cuando el causante de la infección es un virus, como por ejemplo en el caso del VIH, la enfermedad se puede tratar, ¿ya? Y se pueden mejorar los síntomas, pero hasta el día de hoy el VIH es incurable. Y en el caso del VPH, que es el virus del papiloma humano, las lesiones son tratables, pero podrían reaparecer en función a las defensas del mismo huésped, o sea, de la persona, y si es que queda alguna lesión que es residual. En caso contrario, cuando la infección es por bacteria o por un hongo o por un parásito, se pueden tratar y curar, de hecho, con el uso de antibióticos. El tercer mito es el VIH es lo mismo que el SIDA y no, ¿ya? Se suelen oír, así como que la gente lo habla como conceptos similares o lo mismo, y son dos conceptos diferentes. El VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? O sea, es el virus propiamente tal, mientras que el SIDA son las siglas de síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que es la enfermedad que se desarrolla tras la infección por VIH, ¿ya? Pero no todas las personas que se infecten por VIH van a llegar al estado de SIDA. Continuando hablando respecto a otra de estas enfermedades prevalentes, tenemos la gonorrea, que es causada por una bacteria. En los hombres se manifiesta con salida del pus por el pene o por el ano, y también pueden presentar ardor, pueden presentar dolor al orinar, a veces pueden tener pus en la garganta. Y en las mujeres los síntomas se presentan en la etapa más avanzada de la enfermedad. Pueden tener dolor al orinar, pueden tener dolor en las menstruaciones y dolor agudo en el bajo vientre. Y esta se transmite por contacto sexual, sin preservativo o durante el parto. A continuación vamos a mostrar una de las imágenes de lo que acabo de mencionar. Y a continuación vamos a hablar respecto al herpes, que el herpes está dado por un virus. ¿Ya? Aquí se pueden presentar ampollas pequeñas que duelen, aparecen en los genitales y pueden desaparecer luego de unos días. Y también puede estar acompañado de fiebre, puede haber enrojecimiento de la piel, puede tener dolor al orinar, dolor al tener relaciones sexuales, y las heridas que encontramos en los genitales pueden ser similares a una quemadura. Este se transmite por relaciones sexuales sin preservativo o por prácticas sexuales orales. A continuación vamos a mostrar una imagen del herpes que tiene como esta similitud a una herida por quemadura. Vamos a mostrar otros mitos más respecto a las ITS. Bueno, respecto a otros mitos que queremos aclarar respecto a las ITS, sería que todas las ITS presentan síntomas. Esto es falso, ya que en muchas ocasiones, especialmente al inicio de la infección, no se manifiesta ningún tipo de síntomas, por lo cual es difícil de detectar y diagnosticar. Otro mito que queremos aclarar es que el hecho de haber contraído una ITS una vez asegura que no podrás volver a tenerla en el futuro. Esto también es falso, porque si bien como es una infección se puede tener una ventana de inmunidad, siempre que no se tengan las precauciones, puedes volver a contagiarte de esa misma ITS o cualquiera de las otras. Además, hay ITS que duran toda la vida como el VIH, por lo cual nunca se debe bajar la guardia. Por último, queremos aclarar que mantener una buena higiene genital ayuda a evitar a la ITS, es algo que está mal dicho. Si bien no es relevante si uno es más o menos limpio respecto a la higiene genital o más consciente de eso. Ahora, en base a lo que hemos hablado, surge la duda de cómo es que podemos prevenir las ITS. Uno de los primeros puntos es que disminuir el número de parejas sexuales ayuda a disminuir la probabilidad de contagiarse con una ITS. Segundo punto es que tenemos que procurar ocupar siempre el uso de preservativos en cualquier relación sexual y revisar que estos estén en buen estado. No utilizarlo más de una vez, colocarlos de manera adecuada, sacando el aire, no abrirlos con dientes o tijeras, evitar guardarlos en el bolsillo o en la billetera. Y por último, algo muy importante es los chequeos médicos regularmente, especialmente si somos sexualmente activos. Y en las mujeres, un punto importante que hay que destacar es la realización del examen PAP, que puede ayudar al diagnóstico y detección del virus de papiloma humano.
Ahora, con esta charla introductoria queremos dejar en claro algo muy importante, es que todas las ITS se pueden prevenir, diagnosticar, tratar. Por eso hay que recordar siempre las maneras de prevención con el uso de preservativo, la disminución de las parejas sexuales y los chequeos regulares, para así prometer un diagnóstico oportuno y poder obtener un buen tratamiento. Ahora, finalizando esta presentación introductoria, vamos a pasar al segmento de dudas con el doctor Werner Janssen, infectólogo de la Universidad de Valparaíso, perteneciente a la Sociedad Chilena de Infectología, trabajador del Hospital Gustavo Fricke y Clínica Ciudad del Mar, que vamos a contestar las preguntas que nos han dejado por el chat. Si ustedes no se sienten completamente cómodos al hacer públicas sus preguntas, en la opción de Zoom en el chat se pueden configurarla para que solo los anfitriones podamos leerla. Muchas gracias. Bueno, ahora pasando con respecto a la ronda de preguntas, ya tenemos preguntas que nos han llegado a través del chat, en donde la primera pregunta que se nos realiza es que dice, ¿por qué se cambió el nombre de enfermedad de transmisión sexual a infección de transmisión sexual? Así que, doctor, le damos la palabra cuando usted nos puede responder, por favor. Sí, hola a todos, buenas tardes. Primero, antes que nada, agradecer la invitación del grupo Focus de la Universidad Andrés Bello. En general, entre las universidades no hay conflictos, todo lo contrario, la idea es siempre estar colaborando entre todos y sobre todo que me pareció muy interesante el proyecto que ellos tienen con respecto a la educación a las comunidades respecto a estos temas y todos los que sean temas de salud. Yendo a la pregunta, en general, uno habla de enfermedad cuando la enfermedad, la infección que se está produciendo en la persona, habitualmente genera síntomas y signos que el médico en este caso o el equipo de salud puede identificar o incluso el mismo paciente identificar y diagnosticar o darse cuenta de que algo está pasando. Se le cambió el nombre a infección porque podemos estar infectados, como ellos lo mencionaron en su exposición previa, por ejemplo, algunos virus, algunas bacterias, y nosotros estar completamente asintomáticos, no tener ningún síntoma relacionado con esta infección, y por lo tanto ni siquiera darnos cuenta de que tenemos que ir a consultar al médico o al personal de salud debido a lo que nos está sucediendo. Por ejemplo, ejemplos prácticos de esto son la sífilis, que es una de las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual que va en un franco aumento, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, producto efectivamente del no uso o escaso uso del preservativo y la relación con múltiples parejas sexuales, siendo una infección que puede, incluso este chancro que ellos mostraban, o esta llaga o esta úlcera, habitualmente se caracteriza por ser indolora. Por lo tanto, puede estar, por ejemplo, en alguna cavidad, en la cavidad oral, en la parte anal, y la persona no darse cuenta de la presencia de ella, y al mantener una vida sexual activa, continuar el contagio de esta infección. Muchas gracias, doctor. Vamos a pasar con la segunda pregunta, que dice, si se tuvo una conducta de riesgo y no se sabe si se contagió VIH porque no conoce a la pareja, ¿sirve tomarse el antiviral? Es muy buena la pregunta porque en realidad es una situación que en general se está produciendo en forma frecuente, por lo que ustedes exponían, la menor, digamos, la menor frecuencia de uso de preservativo, y también el tener sexo o actividad sexual con una pareja que no se conoce ni a la pareja ni su estado de salud sexual. El tema del VIH hoy en día, deben saber ustedes que Chile es uno de los países a nivel mundial
que tienen una mayor cantidad de casos nuevos diagnosticados por VIH. Esta enfermedad de transmisión sexual o infección de transmisión sexual ha ido en un franco aumento en los últimos años en nuestro país. Hay una falta de campañas de educación, hay una falta de la misma comunidad, hay algunos mensajes erráticos, como ustedes lo establecían o lo conversaban en los mitos, que dicen que nadie se muere, por ejemplo, de SIDA hoy en día, lo cual es absolutamente falso, porque efectivamente uno como infectólogo que le toca trabajar, por ejemplo, en el hospital público o en las clínicas, ve pacientes justamente con SIDA en las UCI y también lamentablemente pacientes jóvenes fallecer todavía de esta enfermedad, de esta infección. Con respecto al tema de los antirretrovirales, hoy en día afortunadamente existen una gran cantidad de fármacos y que también afortunadamente en Chile están disponibles en forma gratuita para las personas que tienen esta infección. La idea, como ustedes también lo planteaban, es que las personas se hagan un test de VIH rápidamente para ver si tienen o no el virus, porque si se diagnostica esta infección en forma precoz y en forma oportuna, por una parte pueden evitar llegar a una etapa de SIDA, que es la enfermedad más avanzada y que se produce o se empieza a dar síntomas después de 8 a 10 años de tener el virus del VIH, pero por sobre todo porque uno evita contagiar a otras personas y evita el número de personas contagiadas, ¿no es cierto?, nuevas, además de, justamente como ustedes también lo planteaban, que esta enfermedad lamentablemente hasta el día de hoy todavía no tiene una cura, por lo tanto es una enfermedad que a uno, una vez que ya la adquiere, lo va a acompañar toda la vida. La terapia antirretroviral, que se llama PrEP o profilaxis post-exposición de una relación de riesgo, es efectiva mientras antes la tomemos. Por lo tanto, es capaz de prevenir el contagio sobre un 95-99% de las veces, si uno lo toma en forma oportuna el medicamento, y de hecho existen programas en el país, en algunos centros, falta todavía que se desarrollen más, donde se indica esta profilaxis para evitar un nuevo contagio. Muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente pregunta que nos está llegando por acá desde el chat, que nos dice, ¿después de cuánto tiempo sale VIH positivo en los test? También es muy buena esa pregunta porque eso ha ido cambiando con el tiempo y hoy en día ya tenemos test que se llaman de cuarta generación. Normalmente tú puedes encontrar a una persona que ya se está contagiando desde el día 14 en adelante, o sea, 2 semanas. Es bastante rápido. Una vez que ha tenido su contagio, 2 semanas después de estar contagiado, uno puede encontrar ya el test positivo. En general, los test del VIH tienen sobre un 99% de sensibilidad y especificidad, por lo tanto, es rara la aparición de falsos positivos con este test, y hay algunas poblaciones que tienen más posibilidades de tener estos test falso positivos. Falso positivo es que el test sale positivo, pero que realmente la persona no tiene ese virus como una infección. Y por ejemplo, esto se da frecuentemente en el caso de las embarazadas. Nosotros hacemos test a la embarazada y prácticamente cercano al 50% de estos test siempre van a confirmación, tanto los test rápidos, los test tradicionales, van todos a confirmación a Santiago, al Instituto de Salud Pública, y se demoran más o menos 3 a 4 semanas en volver con el resultado confirmado o descartado, pero las embarazadas tienen una mayor tasa de test falsos positivos. 2 semanas más o menos es el tiempo, porque detectan una partecita del virus que es un antígeno, es un componente del virus. Por lo tanto, siempre es bueno hacerse el test y la verdad es que no debemos tener miedo a hacerlo, porque en realidad si lo hacemos, podemos evitar el contagio de nuestras parejas u otras parejas y además podemos también tratarnos esta infección en forma oportuna sin desarrollar síntomas relacionados con el SIDA. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con la siguiente pregunta que tenemos acá,
Nos dicen, ¿son igual de efectivos los exámenes rápidos que hacen en las universidades comparado al examen de sangre? Efectivamente son igual de efectivos, lo que pasa es que los exámenes tienen que ir a confirmación, pero en general test rápidos son bastante probados y tienen un 99,5% de precisión, por lo tanto sí son efectivos. En otros países y en Chile ha costado un poquito ese desarrollo, incluso se hacen test rápidos con saliva para efectivamente no generar la punción, ¿no es cierto?, del dedo, la incomodidad. Pero son todos realmente muy precisos y muy ayudadores del diagnóstico. Mencionar algo que es importante, a lo mejor para las personas que están escuchando. Yo creo que hay mucho temor al test aún en las personas, porque obviamente que les cambia la vida. Ahora, en el tema del autotest, hay que tener un poquito de cuidado, porque como les decía, siempre es bueno estar un poco apoyado por alguien que entienda o maneje los temas de salud, porque si no, los consejos pueden ser algo erráticos o las mismas respuestas de una persona que cree estar infectada puede sentirse absolutamente desconcertada con este diagnóstico y ver que no tiene ningún tipo de ayuda, solución, y pensar incluso, como lo he escuchado yo de pacientes míos, que se van a morir mañana, o sea, o en poco rato, producto que ya tienen el virus del VIH en su organismo. El test siempre produce, sobre todo cuando se llega a confirmar positivo, un duelo en el paciente, un trauma en el paciente que es bien complicado de manejar, y ahí es súper importante una muy buena relación del paciente con sus equipos de salud o con su médico, porque eso cambia absolutamente qué es lo que va a pasarle a ese paciente en el tiempo. La idea es en ese momento apoyarlo, contarle que existen maneras de mantener ese virus controlado para evitar que no tenga problemas de salud en el tiempo. Y por otro lado, evitar el contagio a su pareja, y por otro lado también permite este virus controlado la planificación familiar, los embarazos, tenemos protocolos, por lo tanto no es que cambie tanto la vida tampoco. Creo que falta mucha educación respecto del virus del VIH también en la comunidad. Muchas gracias. Continuando con las siguientes preguntas que nos van llegando. Una dice, ¿la única forma de prevenirlas es con el uso de preservativo o existen también algunas otras medidas con las que se pueden prevenir? Mira, en general, claro, si empezamos desde lo más macro a lo más micro, podríamos decir que es súper importante, y así deberíamos hacerlo, así como nos hacemos un chequeo médico para ver si estamos en general sanos, como ustedes también lo plantearon muy bien. Creo que parte de una sexualidad sana es autoevaluarse como uno está. O sea, creo que una tremenda medida o método de prevención sería que cada uno de nosotros, al tener una vida sexual activa, efectivamente se hiciera, aunque sea, por ejemplo, anualmente, un test de VIH, un test de VDRL para sífilis, marcadores de hepatitis virales para las hepatitis que también se transmiten sexualmente, estudio o control de VPH, de virus papiloma, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es fundamental hacerse chequeos, sobre todo cuando uno inicia o va a tener una vida sexual activa, para efectivamente, por una parte, darse cuenta que realmente está sano, y por otra parte, ver que no haya adquirido algún tipo de infección de alguna de las parejas con las cuales tuvo relación. El preservativo es uno de los métodos más adecuados para prevenir infecciones, totalmente demostrado en el VIH, totalmente demostrado en la gonorrea, totalmente demostrado en la sífilis, menos efectivo, por ejemplo, en el virus papiloma humano, ya que ese virus efectivamente puede estar colonizando sin generar lesiones visibles fuera del contacto con el preservativo, y también probablemente menos demostrado, por ejemplo, cuando se tienen más prácticas de sexo oral y no se usa preservativo. No es raro que a uno le lleguen pacientes que le dicen, doctor, pero si usé preservativo en todas mis relaciones sexuales, y el sexo oral
Ah, no, ese no. Porque justamente creo que esta charla, una de las cosas importantes que ustedes han manifestado muy bien, es que todas estas infecciones virales, bacterianas, parásitos, hongos, se pueden transmitir también por sexo oral, para tenerlo en consideración. Con respecto a otras medidas en general, existen algunos, como decíamos, tratamientos, por ejemplo, preventivos, o sea, también hay una forma de utilizar medicamentos antirretrovirales para prevenir contagiarse el VIH en personas que no usan preservativo, pero eso no las protege de estas otras infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Y eso también les obliga a ser responsables con realizarse exámenes cada cierto tiempo para ir descartando no haberse contagiado también del virus del VIH. Gracias, doctor. Y bueno, igual quería agregar de que como pudieron igual interactuar un poco con nuestro Instagram, también se tocó el tema del sexo oral en una de nuestras preguntas de verdadero y falso. Entonces acá igual se tiene la respuesta en cuanto a esta pregunta, en donde se tiene que tener en consideración, y como dice también el doctor, que no existen muchas causas y muchas formas de contagiarse, por lo que tenemos que ser súper enfáticos en ser responsables con nuestro autocuidado y así también cuidar al resto de las personas que están en contacto con nosotros. Siguiendo con la serie de preguntas, la siguiente nos dice: ¿qué exámenes me debo hacer y debo pedir a mi pareja para evitar una infección? Mira, en general, dentro de los exámenes, aparte de los exámenes del chequeo general que uno debe hacerse habitualmente cuando tiene una vida sexual activa, los exámenes que en general debería hacerse, por lo menos de sangre, son los que ya mencioné. Por ejemplo, el VIH, de todas maneras, el examen para la sífilis. Existen unas pruebas indirectas para sífilis que se llaman BDRL, RPR, que en el fondo te van a decir si tú tienes algunas proteínas en tu sangre parecidas a la bacteria que produce la sífilis, que es llamada Treponema pallidum, ¿no es cierto? Y los otros exámenes también, que son no menos importantes, pero que no siempre se mencionan mucho, son los exámenes de sangre con respecto al tema de las hepatitis. Sabemos que, por ejemplo, una de las enfermedades desde el punto de vista de hepatitis viral más transmisible sexualmente es la hepatitis B. Y también sabemos, por otro lado, que esa hepatitis B con vacunas, con un esquema de vacunación completo, tú tienes esa prevención para no contagiarte de ella. Por lo tanto, es súper importante ver cómo está tu estado de marcadores de hepatitis, tanto la B, la C, bueno, e incluso en hombres que tienen sexo con hombres, y también a veces hombres que tienen sexo con mujeres, el virus de la hepatitis A puede ser una enfermedad de transmisión sexual. Habitualmente lo relacionamos más con el tema de ingesta de alimentos contaminados, de mariscos contaminados, pero claramente también han existido brotes por actividad sexual demostrados a nivel mundial. Son prevenibles con vacunas, para complementar la respuesta anterior, que no solamente el uso preservativo, de repente uno puede ponerse vacunas. Por ejemplo, el otro virus que uno se puede vacunar es el virus del papiloma humano. Por lo tanto, son medidas de prevención tremendamente importantes. Y el otro dato, que no es menor, es que, por ejemplo, virus papiloma humano es capaz de generar cáncer a nivel genital, por ejemplo, como el cáncer cervicuterino, que es uno de los principales cánceres en las mujeres, y los virus de hepatitis B, por ejemplo, y hepatitis C también generan cáncer, por ejemplo, al hígado. Por lo tanto, todo lo que sea vacunación para prevenir cáncer es tremendamente importante. Los otros exámenes que deberían hacerse, sobre todo si tienen sintomatología, es la búsqueda de la gonorrea, es la búsqueda de clamidia. Clamidia es tremendamente frecuente, sobre todo en mujeres, y uno la puede buscar hoy en día con unos nuevos métodos diagnósticos que identifican el material genético de estas bacterias. Y por otra parte, también el virus papiloma se puede identificar a través de estudios de la misma parte genital, sobre todo, por ejemplo, en mujeres, a veces también en varones si tienen alguna sintomatología, con estos mismos estudios genéticos, moleculares, para ver qué tipo de, si tienen este virus o no lo tienen. ¿Mm? Las vacunas son fundamentales, se conoce poco de esto y es clave
tener acceso a esta información, ver cómo uno puede prevenir. Piensen ustedes que las infecciones de transmisión sexual parten más o menos, y está demostrado por lo menos en Chile, digamos, desde los 13 años en adelante empieza a aumentar la incidencia. Por lo tanto, hay mucho que hacer con respecto todavía a la educación y a la prevención con vacunas. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con otra pregunta, dice, ¿cuáles infecciones de transmisión sexual son para siempre? Bueno, las transmisiones, ustedes ya lo dijeron muy bien también, y podríamos enunciar varias, pero las más importantes son, por ejemplo, el virus del VIH es una infección que hasta el día de hoy es para siempre, no tenemos una cura, tenemos que tratar por siempre a nuestros pacientes. Yo tengo pacientes ya que tienen 80 años y adquirieron su infección alrededor de los 50 o probablemente antes, y todavía están en tratamiento con su terapia, no la dejan, no la abandonan afortunadamente. El otro virus, que es un virus que también se pueden tratar las lesiones, pero tiende a reactivarse o a volver a aparecer o permanece en el organismo, es el virus del papiloma humano, que una vez que uno lo adquiere, como la mayoría de la población en general, puede generar lesiones o no. Eso también complementando una de las primeras preguntas que nos hicieron, que si hablamos de infección es porque la infección en el fondo puede incluso que no sea sintomática, no ver condilomas o verrugas, pero que sí siga presente en el área genital y siga incluso transmitiéndose. Y la otra que también pueden ser para siempre son, por ejemplo, las hepatitis B, cuando uno no está vacunado y la adquiere sin darse cuenta, porque pueden ser totalmente asintomáticas. La hepatitis C, que hoy en día afortunadamente tiene mucho mejor tratamiento, y están todas estas enfermedades, la hepatitis B, la hepatitis C y el VIH, en el auge, o tienen una garantía en nuestro país para su tratamiento y control, afortunadamente. Pero son enfermedades que pueden durar efectivamente toda la vida y complicarte mucho. Una sífilis que se complique, por ejemplo, si bien es cierto, puede que tú la puedas tratar y no dure toda la vida, puede que tú adquieras una sífilis teniendo actividad sexual, no te das cuenta y esa sífilis se mejora, se cura en forma espontánea, sin la penicilina, que es su tratamiento de elección, y posteriormente tú haces una sífilis secundaria o una sífilis terciaria, que te puede complicar después de años tu organismo e incluso provocar un cuadro a nivel neurológico complicado, y también cuadros, por ejemplo, a nivel oftalmológico, que es lo que hemos visto como panuveitis, inflamaciones de los ojos, después de años de haber adquirido esta sífilis y de no haberla tratado. A veces uno ve pacientes ya mayores que tienen muy sorprendidos con un BDRL reactivo y resulta que era una sífilis que no se trató y quedó ahí latente. ¿Mm? Así que a tener mucho cuidado con las enfermedades y las infecciones y tratar de hacerse siempre exámenes y búsquedas. Entiendo, doctor, muchas gracias. Siguiendo con otra pregunta, dice, si no se debe llevar el condón en la billetera o en el bolsillo, ¿cómo lo puedo llevar? ¿Lo puedo trasladar? ¿Alguna idea? Sí, lo que pasa es que el problema justamente de los preservativos es que pueden perder justamente su textura y su mecanismo de filtración. Entonces, en general, la mayoría de las veces, y como algo en general más práctico, yo creo que es mejor llevarlos en lugares donde no sean aplastados. No es raro que las personas anden hoy en día ya con bananos, con mochilas, con carteras, con otro tipo donde haya un pequeño espacio donde se pueda llevar el preservativo de todas maneras. Pero yo creo que es bueno el concepto. Lo que pasa es que a qué se refiere la billetera, que habitualmente tú te sientas sobre la billetera o aplastas mucho, efectivamente esas billeteras muy gorditas ya están muy tensas, muy tensionadas. Entonces, eso es lo que se quiere decir en general. El preservativo es una herramienta que hay que cuidar y, como decían ustedes muy bien también, hay que saber usarlo y ponérselo bien. ¿Mm?
La idea es que no se rompa, no se agriete, no pierda su sistema protectivo en el fondo. Muchas gracias. Siguiendo con la siguiente, nos dicen, con respecto a la vacuna del VPH, ¿por qué se recomienda vacunar a menores de 14 y que no hayan tenido relaciones sexuales y no a cualquier mujer que quiera inocularse? Sí, es muy buena esa pregunta, porque en general, básicamente, todo esto partió para prevenir adquirir este virus del VPH. Entonces, cuando ya las personas tenían su actividad sexual y como este virus tiene una prevalencia muy alta en general en la población, se decía, pucha, pero es que en realidad si ya están contagiados, esta vacuna siendo preventiva no va a ejercer su acción de prevención. Hoy en día eso ha cambiado bastante y se están extendiendo las edades. Bueno, siempre hay temas económicos detrás de todas estas planificaciones a nivel de gobierno, pero se están extendiendo justamente las edades, tanto en las mujeres como en los varones, para ser vacunados posteriormente. Y de hecho es tanto así que incluso se están vacunando personas que ya tienen el virus VPH o que tienen incluso lesiones secundarias al VPH para ir disminuyendo su recurrencia o ir tratando de manejar un poquito mejor este virus que es tan latente y molesto. Pero se están siempre revisando estos planes de vacunación. Ahora, la razón inicial es que era mucho más efectivo antes de que el virus apareciera, digamos, en las personas o antes de que iniciaran su vida sexual. ¿Mm? Esa es la explicación. Y con respecto también a esta pregunta, ¿existe como algún límite de edad en donde se pueden vacunar? Hoy en día se está extendiendo a 40 años y se está extendiendo en varones a 26 años. Pero yo creo que eso en algunos países ya está empezando a cambiar un poco. ¿Mm? Así que en general, como es una vacuna que ha demostrado ser muy, muy efectiva, y estamos hablando de prevención, sobre todo, por ejemplo, en mujeres, de prevención de cáncer cervicuterino, es un tema que está en revisión, porque obviamente si algún efecto tiene en prevenir cánceres, eso es importante a cualquier edad, como una medida de salud pública. Y en varones en general, sobre todo en varones que tienen sexo con varones, por ejemplo, o un cáncer bien complicado que también asociado al virus del papiloma humano es el cáncer anal. Y la verdad es que hemos visto pacientes con cáncer anal con cuadros bien complicados y severos y con riesgo de diseminación también. Muchas gracias. Otra pregunta que también nos llega en relación al virus del papiloma humano, nos dicen, ¿a partir de cuándo debo realizarme el PAP? Bueno, el Papa Nicolau justamente se realiza a partir de que uno ya, sobre todo la mujer, ¿no es cierto?, inicia su vida sexual activa. Es súper importante básicamente ir determinando, lo que pasa es que se tiene como siempre esta tendencia a decir, ah, no, ya se casó y se hace el Papa Nicolau. Y la verdad es que ese Papa Nicolau lo que busca es efectivamente descartar el cáncer cervicuterino. Cuando el virus papiloma ya se ha adquirido, la persona no está vacunada, efectivamente, y ahí, si ya inició su vida sexual activa, la verdad es que uno tiene que ser bastante agresivo en la búsqueda de los cánceres. El Papa Nicolau fundamentalmente busca el cáncer, el diagnóstico de cáncer cervicuterino. Nosotros no sé si con el tema de la sexualidad es más frecuente hoy en día, pero a lo mejor estamos viendo cánceres bastante precozmente en mujeres que iniciaron su vida sexual activa, ya sea porque la prevalencia del virus VPH está elevándose o porque efectivamente hay más posibilidad de tener diferentes, por ejemplo, parejas en un determinado tiempo de su vida sexual. Pero hay una pesquisa de cáncer que es muy precoz hoy en día. Si la mujer obviamente no ha tenido actividad sexual, claramente no vamos a insistir en hacerle un Papa Nicolau a esa persona. ¿Mm? Muchas gracias. Perdón, También relacionado, quería disculpe. comentar algo que en general también se recomienda el mismo Papa Nicolau para varones, para lo mismo, para la búsqueda del cáncer anal. ¿Mm? ¿Ahora sí?
Disculpe. Sí, no. También nos llega también otra pregunta relacionada con el VPH, en donde nos dicen, ¿el cáncer cervicuterino se puede producir por otro virus aparte del VPH? Lo que pasa es que ahí hay un tema súper importante que dentro de la familia de los virus papiloma humano hay más de 200. Entonces, esos virus también, más que si se puede producir por ese virus, son más de 200, y dentro de eso, todos esos virus, existen incluso los virus que producen las verrugas vulgares, por ejemplo, que todos conocemos, que también son formas de manifestación de algunos tipos de virus de papiloma humano. Y son como más de 200, y entre algunos de ellos, incluso cuando se hace la detección genética de su material cromosómico, uno ahí dice, los números tanto, ¿no es cierto? Ya a esta altura son como 4 tipos de cepas de virus, pueden desarrollar, por ejemplo, con mayor facilidad cáncer. Pero es el virus que puede generar este tipo de verrugas o condilomas a nivel genital. Es el único, el virus papiloma humano. A veces nosotros, puede ser que la persona que está preguntando o quienes están preguntando hayan escuchado hablar de otra infección que no se ha mencionado, que es el molusco contagioso. Y el molusco contagioso también es un tipo de lesión solevantada, que parece, podríamos decir, como una espinillita, pero que tiene un centro umbilicado, y que también es de transmisión sexual, pero es producida por un virus que se llama poxvirus, que es otro virus. Pero es contagioso también a nivel de actividad sexual. Ok, muchas gracias. Siguiendo con otra pregunta, nos dicen, ¿cómo puedo tratar un condiloma? Para tratar en general un condiloma existen varias formas. Como es un virus que empieza a aumentar la replicación de todo lo que es el estrato córneo, existen algunos tipos de tratamiento que son tratamientos de tipo tópico o local, que se usan, por ejemplo, como quemando estos tipos de verruguitas, como el nitrógeno líquido, nitrógeno frío, que es lo que se conoce con el nombre de crioterapia. Entonces, a través de aplicando ese como hielo frío local con nitrógeno, se logra ir disminuyendo y finalmente erradicando y quemando este tipo de lesión. Existen también algunas otras alternativas, que son algunos productos que pueden quemar estas lesiones, disminuir su replicación a nivel de la piel y de las mucosas, y que son algunos productos conocidos como podofilina, pero que es muy irritante y hay que tener mucho cuidado en su aplicación, porque puede quemar la piel sana circundante. Y hay una cremita también que se puede aplicar, una cremita que contiene un preparado, un principio activo que se llama imiquimod, que también se puede aplicar 3 días a la semana durante la noche para ir, en el fondo, disminuyendo el crecimiento y tratando de erradicar esta lesión. En general, esos son los principales tratamientos. Bueno, a veces tenemos virus papilomas humanos que generan unas lesiones que son eh, verdaderamente enormes y muy complicadas, y que finalmente la única solución que hay es llevar al paciente a cirugía. A cirugía, la verdad. Pueden ser a nivel, imagínense ustedes, a nivel anal, esto puede ser también a nivel de la uretra del pene, que es el canalcito que lleva la orina, incluso interna. Entonces, la verdad es que a veces son muy, muy complicados de manejar. Otra cosa que no hemos mencionado es que este virus papiloma también puede provocar nódulos laringeos. Y efectivamente, también tengo algunos pacientes que ha sido realmente una tortura tener un virus papiloma en sus cuerdas vocales, que les produce afonía, y que también lamentablemente tiene que ir a procedimientos quirúrgicos, y como tienen tendencia a regresar, a veces ellos se ven sometidos a muchos procedimientos a lo largo de sus vidas, digamos. Gracias, doctor.
Acá nos llega otra pregunta que igual se ha contestado un poco en sus respuestas anteriores, que nos dicen, ¿existen otras vacunas para adquirir inmunidad frente a estas ITS en Chile? Porque recién hablamos de la vacuna del virus del papiloma y también de la hepatitis, pero si es que existe alguna otra vacuna para prevenir estas infecciones. Mira, para estas infecciones en general, por ejemplo, para sífilis, para gonorrea, para clamidia, para VIH, hasta el día de hoy por lo menos no tenemos vacunas. No tenemos vacunas que nos hagan prevenir estas enfermedades, por lo menos, o estas infecciones. Ok, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega dice, ¿se puede diagnosticar alguna ITS netamente por signos y síntomas o se requiere necesariamente algún examen? Como por ejemplo examen sanguíneo. Está muy buenas las preguntas. Yo encuentro que en general como que hay mucho interés y preocupación por este tema y efectivamente sí se puede diagnosticar. Ahora, siempre es bueno concurrir a alguien que tenga alguna experiencia en el diagnóstico de estas infecciones, porque de repente se pueden confundir con otras cosas, pero por ejemplo, para ser bien práctico, si aparecen lesiones como tipo coliflor, como ustedes también mostraron las fotos, ¿no es cierto? Y lo presentaron, es muy sugerente ese diagnóstico de una virus papiloma, una infección por virus papiloma, y donde ya hay un condiloma acuminado. Ahora, las características más importantes de ese condiloma es que no desaparece de la noche a la mañana, es como una verruguita que va creciendo habitualmente, a veces llega a crecer tanto que puede incluso dar un mal olor, cambiar de color, de aspecto, y es una lesión a veces incluso un poquito más húmeda, pero que no desaparece y está ahí en el lugar y pueden aparecer incluso más. El tema de la sífilis también se puede diagnosticar, sobre todo en esa lesión que ustedes mostraron, que es el chancro primario o la herida primaria, que es cuando uno recién se infecta con una sífilis, pero tiene un problema esa lesión que en general puede ser de evolución espontánea hacia la mejoría. Entonces la persona puede pensar, no sé, una picadura, un insecto, cualquier cosa, ¿no es cierto? Confundirse y al cabo de algunas semanas esa lesión mejorar. Pero ahí es muy importante fijarse, por ejemplo, si está esa lesión presente, en la búsqueda de ganglios acompañantes a esa lesión o aumento de volumen, por ejemplo, en la región inguinal. Al lado, ¿no es cierto?, de los genitales, palparse y ver si uno tiene bultos, cototos o algo, porque que tampoco duelen, ni la lesión ni los bultos duelen, y ahí uno puede claramente empezar a sospechar que sí se puede tratar de una sífilis. Los herpes también son bien característicos porque en el fondo, a diferencia de la sífilis, los herpes son varias ampollitas, pero son muy dolorosos, sobre todo la primera vez que uno los adquiere. Duelen mucho, producen un ardor, producen varias lesiones chiquititas. En el varón se notan bastante bien, pueden después generar costras. En las mujeres también a veces más difícil verlo, pero ellas si se fijan y se revisan bien, pueden también detectarlo y ir a consultar a su médico, ginecólogo o algún médico que se dedique a este tipo de infecciones. Otras enfermedades también son fáciles de diagnosticar o infecciones como la gonorrea, básicamente porque hay una eliminación de secreción purulenta a través del meato o la salida de la orina, por el mismo lugar donde sale la orina en el pene, y eso produce mucho dolor en el varón. Es como una inflamación de todo el conducto que duele mucho. En la mujer a veces es más difícil de diagnosticar, sobre todo ellas se dan cuenta que puede haber un flujo vaginal purulento, que va saliendo un líquido que ellas no tenían presente antes, por ejemplo. Los hongos, que si bien es cierto, no son tan infecciones de transmisión sexual, pero se confunden a veces y la mujer es muy frecuente que sufra hongos en la vagina o cándida en la vagina, incluso a veces por uso de antibióticos,
generan habitualmente más picazón que dolor, a diferencia de estas otras infecciones cuando son dolorosas. En general eso diría yo, hay algunas manifestaciones, por ejemplo la sífilis, que son como de sífilis secundaria, que es una segunda etapa después de la primera infección, donde se produce incluso cuadros que muchos pacientes te llegan preguntando que por qué tienen alergia en su cuerpo. Y tú mirándolo, te das cuenta que efectivamente son lesiones secundarias de la sífilis que parecen alergia y que tienen además compromiso en las palmas de la mano y en las plantas de los pies. Y ahí te vas haciendo tú al tiro la idea, y ahí tú pides tu examen de BDRL y te vas dando cuenta que efectivamente, por ejemplo, una sífilis secundaria que tienes que tratar con penicilina. Bueno, y ni hablar de cómo uno llega al diagnóstico de una persona que tiene SIDA, ya no VIH, una persona que vive con VIH puede estar 8 o 10 años o a veces más sin tener ningún síntoma relacionado con esta infección. Por eso es tan importante hacerse el test, si uno tiene vida sexual activa, hacerse el test en forma rutinaria, de rutina, y chequear que efectivamente, sobre todo si ha tenido actividad sexual sin uso de preservativo, chequear que no tiene el VIH porque no le va a producir síntomas y se los va a producir cuando ya la situación es muy tardía, en etapa de SIDA, que es la parte más avanzada de la infección por este virus. Y ahí lo típico que se habla siempre, la baja de peso, los cuadros de fiebre prolongada, los hongos en la boca, que son todas manifestaciones de un estado de inmunodeficiencia, de inmunosupresión, de baja defensa muy, muy avanzado. Ok, doctor, muchas gracias. Siguiendo con las preguntas que nos siguen llegando, nos preguntan, ¿hay alguna edad donde se presenta una mayor cantidad de ITS? Sí, eso está muy directamente relacionado con la actividad sexual de las personas en general, con el número de parejas también, y con la exposición al riesgo en esto mismo que estamos conversando del uso de preservativos, no uso de preservativos, y se ha visto, por lo menos en nuestro país, en Chile, que la mayor cantidad de ITS se está presentando justamente después de los 13 años de edad y más o menos antes de los 50, 45, 50 años. La mayor concentración de infecciones de transmisión sexual, sobre todo estas 4 que mencionaron ustedes, bueno, y otras más también. Esa es la realidad y es como algo que uno, si lo piensa bien, está directamente relacionado. A veces lo que pasa es que las infecciones de transmisión sexual las empezamos a encontrar en pacientes, en selección de pacientes determinados, por ejemplo, embarazadas, porque de rutina hacemos exámenes. Pedimos marcadores de VIH, por ejemplo, pedimos estudios de sífilis, y ahí a veces nos llevamos sorpresa de encontrar estos diagnósticos, pese a que la persona ya estaba casada, viviendo con una sola pareja, por ejemplo. El mismo Papa Nicolau, que encuentra lesiones por virus del papiloma humano. O sea, a veces empezamos a encontrar muy tardíamente lo que pasó años antes, ¿no? Con más parejas, sin preservativo, cuando uno es más joven en el fondo. Ahora, ojo que eso no significa que cuando nos llega una persona que ya tiene más de 50 años, nosotros no le pidamos exámenes de este tipo, porque en general, hoy en día, la sexualidad se mantiene en forma importante también después de esa edad. Y hoy en día también hay fenómenos culturales que están cambiando, que por ejemplo, ya el matrimonio no es para toda la vida. Por lo tanto, eso significa que efectivamente, como hay más tasas de divorcio hoy en día, como el divorcio está aprobado, hay mucha más posibilidad de tener relaciones sexuales y otras parejas. Muchas gracias, doctor. Siguiendo con una pregunta que también nos llega y que también se ha respondido un poco a través de lo que usted ha dicho anteriormente, y dice, ¿en Chile el tratamiento de ITS está cubierto por FONASA y por el auge? Y que seguida de esta pregunta nos dice, ¿y cuánto dura el tratamiento si te lo diagnostican? Sí, en general, por ejemplo, depende de la infección de transmisión sexual.
Existen, tanto a nivel bueno, en FONASA está un poquito más organizado, o salud pública, existen centros donde se puede acudir cuando uno tiene una sospecha de una infección de transmisión sexual y que habitualmente atienden gratuitamente porque les interesa justamente evitar que esto se transforme en un mayor problema de salud pública y el contagio a otras personas. Por lo tanto, existen centros donde efectivamente se hacen estos exámenes, se dan los tratamientos correspondientes, sobre todo a esas infecciones de transmisión sexual de consulta ambulatoria, como por ejemplo la sífilis, la gonorrea, la clamidia, a veces los virus herpes, el virus papiloma humano. Con respecto al tema del VIH, también está cubierto más que nada por el GES, tanto a nivel de el FONASA como de la ISAPRE, y se dedican sobre todo a cubrir la parte que es el tratamiento, que es lo más caro de la enfermedad. Las terapias antirretrovirales son muy caras y en general están cubiertas en el FONASA gratuita, incluso la atención de los pacientes, los controles médicos y los exámenes son todos gratuitos, y en las ISAPRES tienen que hacer los pacientes un copago mensual que es bastante inferior al valor de los medicamentos, por ejemplo, y los exámenes también los tienen cubiertos, sobre todo los exámenes específicos para ir viendo la progresión o el control de esta enfermedad. Con respecto a la hepatitis también, la hepatitis B y la hepatitis C están cubiertas por el AUGE, por el GES, por lo tanto sus tratamientos, que son tremendamente caros, incluso más caros que los tratamientos del VIH, también tienen una cobertura garantizada. En general creo que en el país la cobertura de estos tratamientos es adecuada. Hemos tenido algún tipo de problemas con el tema de la penicilina a nivel de las farmacias de las comunidades o comerciales, y hoy en día es mucho más fácil tratarse una sífilis en el servicio público que tratársela en el sistema privado por esta problemática. La duración de los tratamientos, que también preguntaste tú, depende. En la infección del virus del VIH, el tratamiento es para toda la vida. Una infección por sífilis, dependiendo del estadio, la etapa en que esté, en general los tratamientos van entre 2 semanas o 2 dosis de penicilina, una cada semana, hasta 3 semanas incluso. Cuando hay una complicación de una sífilis, donde encontramos la sífilis ya en el sistema central a nivel de cerebro, a veces tenemos que tratar 14 días a una persona hospitalizada porque hay que ponerle dosis altas de penicilina, por ejemplo, ¿ya? El virus VPH ya algo vimos que en general responden a tratamientos tópicos y eso hay que estarlo controlando en forma aguda, no hay un medicamento así permanente. Cuando uno usa estas cremas que les comenté, pueden ser tratamientos de varios meses incluso que se demore en hacer efecto. Con respecto a la gonorrea, son tratamientos en general con antibióticos, son tratamientos cortos, de no mucho tiempo, estamos hablando incluso de una dosis en algunos casos, y máximo a veces 7 días. Con respecto a las otras uretritis por otras bacterias, clamidias, por ejemplo, los tratamientos habitualmente duran por lo menos 2 semanas. El herpes, habitualmente el tratamiento es dependiendo si es la primera vez que uno lo tiene, pueden ser 7 días o un poquitito más, en general. A veces el herpes es bien severo, sobre todo al principio, y en las mujeres, y a veces uno tiene que hospitalizarla, incluso poner medicamentos intravenosos porque tienen muchas heridas y son muy dolorosas y la persona está con fiebre y se siente bastante mal, en realidad tiene mucho malestar. En general yo creo que eso es como un resumen, no sé si se me olvidó alguna. No, doctor, esas eran las 2 preguntas que venían juntas. Okay. Muchas gracias. Y siguiendo con otra pregunta, dice, si soy paciente de VIH con una buena respuesta al tratamiento y me contagio de COVID, ¿empeora mi pronóstico? Qué buena pregunta, porque fíjate que nosotros en el Hospital Gustavo Fricke, justo pregunté un poquito antes de esta charla por cuál era nuestro censo de pacientes, cuántos pacientes teníamos en control nosotros en el Hospital Fricke en Viña del Mar. Y tenemos 2.400 pacientes en control.
solo acá en el Hospital de Viña. Yo debo tener, como yo soy uno de los médicos que lleva más años ahí atendiendo, sobre 550 pacientes en control. Y de mis pacientes en general, que están con su terapia antirretroviral bastante bien, como más del 90%, que eso tampoco se dice, pero los pacientes con VIH en general son, la mayoría de ellos, muy adherentes a su tratamiento, llevan bien sus tratamientos, son preocupados, son personas informadas, preguntan, investigan, pero siempre va a existir un pequeño 10%, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, de personas que les cuesta asumir su diagnóstico, les cuesta tomarse la medicación, suspenden el tratamiento, abandonan controles, y esas personas son las que están más expuestas al coronavirus hoy en día, porque por una parte les baja el sistema inmunológico, bajan sus defensas y pueden desarrollar cuadros graves y neumonía. Las personas que están con tratamiento no se han considerado hoy en día, cuando tienen más de 200 de defensa, por ejemplo, que es la gran mayoría, una población de mayor riesgo al coronavirus. Y también deben ellos, y aprovechando la misma pregunta, por supuesto que estando indetectables y con más de 200 de defensa, vacunarse rápidamente si es que no lo han hecho. El beneficio es mucho mayor. Ya, doctor, gracias. Vamos a seguir con las últimas 4 preguntas. La que viene preguntan, ¿cuál es la ITS más contagiosa? Mira, la infección de transmisión sexual más contagiosa, creo yo que es la sífilis, tremendamente contagiosa como infección, pero sobre todo creo que lo que más influye en su contagio es el tema de lo asintomático que puede ser, que la persona ni siquiera se dé cuenta. Y la otra que es muy contagiosa, y de hecho que por eso se vacuna a la familia de la persona que la contrae, es la hepatitis B, a través de las mucosas e incluso de los besos. Así que, o compartir, por ejemplo, máquinas de afeitar, cepillos de dientes. Entonces son virus que son tremendamente contagiosos en este caso, hepatitis B, la bacteria, la sífilis, que es muy contagiosa, sobre todo que tiene lesiones a nivel de las mucosas, sobre todo es muy contagiosa. Y haciendo una aclaratoria también importante, el virus herpes también sobre todo con lesiones activas, podría venir como en segundo lugar, junto con la gonorrea también. Pero hablar y decir que en realidad el virus del VIH no es un virus tan contagioso como se piensa. De hecho, uno necesita muchas exposiciones sin preservativo o de riesgo para adquirir su contagio. Lo que pasa es que algunos pacientes tienen mucha mayor cantidad de virus circulante tanto en la sangre como en sus fluidos, y por eso que a veces con un traumatismo de alguna mucosa o con algún tipo de exposición puede la persona contagiarse. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, ahora en honor al tiempo vamos a responder las últimas 5 preguntas que nos quedan, en donde una dice, ¿a qué se refiere con primo infección y cero conversión? Mira, esos términos en general se usan mucho para el tema del VIH, pero se pueden usar para cualquier infección. Por ejemplo, primo infección es la infección donde uno por primera vez adquiere a la gente que lo infecta. Por ejemplo, un cuadro de prima infección por el virus del VIH produce un cuadro muy parecido a una mononucleosis infecciosa, como con inflamación de ganglios, con fiebre, como un cuadro de gripe, por ejemplo, y a eso se le llama una prima infección. También lo que les comenté, por ejemplo, cuando uno recién por primera vez adquiere el virus del herpes simple, la mujer, por ejemplo, hace un cuadro de prima infección con fiebre elevada, con mucho dolor, muchas lesiones, ganglios inflamados. Entonces, cuando la gente entra por primera vez en el organismo, eso se llama prima infección. En todo orden de cosas, algunas son mucho más
con mucho más signos y síntomas que otras. Las dos que le mencionaba, por ejemplo, son con muchos síntomas y síntomas, a diferencia, por ejemplo, de la sífilis, que puede ser incluso muy poquito sintomática. Y con respecto a seroconversión, en general es un término que utilizamos mucho más para infecciones por el virus del VIH, o también a veces para infecciones por los virus de hepatitis, por ejemplo, porque en el fondo nosotros hacemos un test inicial donde el VIH aparece negativo, cuando uno está recién en una prima infección, sobre todo cuando es muy precoz, y después vemos que justamente el organismo desarrolla anticuerpos y su suero se convierte, o sea, se transforma en una respuesta frente a este agente que lo infectó. Hoy en día también está de moda hablar de los anticuerpos neutralizantes para el coronavirus de la pandemia, porque en el fondo, en general, la mayoría de los agentes que nos infectan hacen que nuestros organismos se defiendan y generen anticuerpos. Al detectar esos anticuerpos, tú dices, ah, ya tengo la infección en mi organismo. Y significa que ya tengo la seroconversión. Esa seroconversión en VIH más o menos se produce entre 2, máximo 6 semanas, que es la fabricación de los anticuerpos frente al virus con el cual por primera vez me contagié. Ok, doctor, muchas gracias. Siguiendo con nuestra siguiente pregunta, dice, si mi pareja se hizo el examen de VIH y salió negativo, ¿qué tan fidedigno es que yo también sea VIH negativo? ¿Es que yo también sea VIH negativo sin haberme realizado el examen? Va a depender mucho. Fíjate que es una muy buena pregunta porque uno no se puede confiar en su pareja, sobre todo por una parte, si ha tenido una historia de otras parejas previas. Entonces nos ha pasado de repente que hemos hecho exámenes de VIH a una persona de la pareja positiva, a la pareja negativa, y resulta que esta pareja que era positiva, ¿no es cierto?, tenía ya relaciones previas con otras personas. Uno no se puede confiar, y como les explicaba, el VIH no se transmite siempre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y mi recomendación en general es no asumir que si la pareja es VIH negativa, que también puede estar en un periodo de ventana, como hablamos, no seroconvertida, siempre hay que hacerse el examen uno, no confiarse siempre en el otro. Es súper importante uno tener su examen negativo, sobre todo si tiene una historia de otras parejas previas, o si también su pareja, depende de los tiempos en que se inició su relación o actividad sexual, es pareja única, que eso a veces cuesta saberlo, o en el fondo está viviendo en pareja pero no tiene clara información de que solamente esa otra pareja es la única que tiene relaciones con esa persona. Pero sí, un examen de VIH negativo da una tranquilidad, sobre todo si uno está, y los dos en este caso, están iniciando su vida sexual activa. Gracias, doctor. Siguiendo con las últimas 3 preguntas que nos van quedando. Dice, ¿hay alguna otra razón que no sea una ITS de granitos o llagas en los genitales? Sí, hay otras razones. En general, estábamos hablando de que a veces, por ejemplo, pueden aparecer lesiones como traumáticas. También puede haber cándida, que también puede irritar la zona, por ejemplo, vulvovaginal o genital. Y también, ojo, que los varones a veces me han consultado muy asustados porque existen unas lesiones a nivel del surco balano-prepucial, o sea, donde está justo la unión de la cabeza del pene con la parte restante, que son lesiones típicas o características del pene mismo, que son anatómicas y que no constituyen ninguna enfermedad o infección, pero se asustan. A veces pueden irritarse un poco. En general hay una serie de otras lesiones. Tienen cuidado también con los lubricantes de los usos de preservativo, que también pueden generar cuadros de tipo vulvitis, inflamación, a veces incluso balanitis o inflamación del pene, de la cabeza del pene. Pero en general sí pueden haber otro tipo de enfermedades o infecciones que no tengan relación con la transmisión sexual,
Por eso que es importante siempre consultar y nunca asustarse o pensar lo peor. Mejor siempre esperar a escuchar el diagnóstico. Ok, doctor, muchas gracias. Otra pregunta que nos llega, nos dicen, cuando la carga viral es indetectable, ¿existe riesgo de transmisión? Muy buena pregunta, porque en general ya aparecieron bastantes estudios, y de hecho nosotros también cuando hablamos con nuestros pacientes les comentamos que si ellos mantienen una carga viral indetectable, no hay riesgo de transmisión a la pareja con la cual ellos tienen actividad sexual. Es súper importante este dato porque uno podría incluso recomendar el no uso de preservativos siempre y cuando en esta pareja no hubiera riesgo de otras infecciones de transmisión sexual, como lo hemos conversado en toda la charla. Ahora, esto también se ha visto en la transmisibilidad del virus de la madre o de la embarazada a su bebé o su guagüita cuando nace, ¿no es cierto?, que uno con medicación efectivamente evita el contagio a este bebé que está por nacer o que nace, al lograr cargas virales indetectables en la embarazada. Por eso la importancia, y por eso que cambió un poco el tema de salud en Chile, ya que antes en la embarazada no era obligatorio el examen del VIH y ahora es obligatorio hacer incluso más de un examen durante el embarazo. Así que es justamente para prevenir el contagio de ese bebé. Lo que todavía no está demostrado es que esa carga viral indetectable permita a la mamá amamantar a su huevita recién nacida, y eso todavía está en estudio. Ahí están apareciendo algunos estudios, pero todavía no lo podemos entregar como recomendación. Pero sí, uno estando indetectable en forma permanente, porque eso es lo otro. Hay pacientes que yo tengo en control que de repente me llegan a consultar, por ejemplo, y están indetectables en esta por primera vez, pero todo el tiempo anterior estuvieron con carga viral detectable y al próximo control de nuevo llegan detectables. Entonces hay que tener mucho cuidado con que realmente sea una carga indetectable que ya está por lo menos un periodo de tiempo de la misma manera. Ok, doctor, muchas gracias. Y ahora continuando con nuestra última pregunta, pero no así menos importante, que nos dicen, ¿recomienda vacunarse en prevención del papiloma o no es importante hacerlo? Recomiendo absolutamente la vacunación frente al virus del papiloma humano. Hubo mucha controversia hace un tiempo, pero ya hoy en día la verdad es que es una recomendación internacional y universal. Yo creo que tenemos que evitar que, por ejemplo, nuestras mujeres y nuestros varones tengan cánceres relacionados con este virus, porque ese es el objetivo de esta vacunación. Es evitar un cáncer, evitar una enfermedad y evitar una muerte en una persona habitualmente joven y llena de vida y llena de salud, solamente por haber iniciado su actividad sexual y haber adquirido un virus papiloma humano. Yo creo que sí, la recomiendo absolutamente, una de las pocas vacunas que existen hoy en día para prevenir cáncer. Por lo tanto, sí es importante utilizarla y ponérsela. Perfecto. Bueno, ahí creo que estamos listos con todas las preguntas. Muchas gracias, doctor. Personalmente encontré muy provechosa la charla, con preguntas muy interesantes, como usted decía. Y ahora vamos a continuar con el sorteo, porque siempre, después de cada charla, sorteamos una taza Focus con la temática de la charla respectiva.